¿Está grabando? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Así dice la palabra, en el nombre de nuestro maravilloso y glorioso Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribe: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre maravilloso y celestial. Gracias por ser bueno, gracias por tener ese gran amor para con nosotros, Señor, para la humanidad. Padre, gracias por cada cosa que nos das, el alimento, el vestido, la bebida y cada cosa bendición que podemos adquirir aquí en la tierra. Sabemos que proviene de ti todo lo bueno, Señor. Gracias por tu maravillosa presencia. Gracias, Jesucristo, por tu sangre. Gracias porque nos redimiste de la maldición. Gracias porque eres fiel a tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en este lugar enseñándonos, nutriéndonos. Gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos en esta mañana en el nombre de Jesús. Que se abran los ojos de nuestro entendimiento y la luz de tu palabra pueda venir para que traiga esa fe en cada oyente y podamos ver maravillas y milagros, señales de tu manifestación en el nombre de Jesús. Amén. Regularmente hay una frase que decía el hermano John Austin y la vamos a declarar. Si usted quiere repetir conmigo: en el nombre de Jesús, yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. En el nombre de Jesús. Está escrito que Jesús hizo pobre para que yo fuera rico. Está escrito que Jesús llevó la enfermedad para que yo sea sano. Y está escrito que Jesús llevó el pecado para que yo sea justo delante de Dios. En el nombre de Jesús, yo soy todo lo que Dios dice de mí que yo soy. Amén. Ahí le variamos poquito, pero casi es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, versículo 6. El versículo 6, fíjese, es muy importante. Dice que nos hizo reyes. ¿Y qué más nos hizo? Sacerdotes para Dios su Padre. Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, Jesús, en pocas palabras, nuestro Señor Jesucristo, y a través de su sacrificio, a través de su gracia, a través de su favor, ya no somos o no tenemos un concepto, no debemos de tener un concepto nosotros errado de quiénes somos. Algunos han entendido la palabra reyes, otros lugares no han entendido la palabra reyes. De antemano, reyes y sacerdotes es algo en lo cual nosotros debemos de funcionar aquí en la tierra como hijos de Dios. El problema es saber qué significa la palabra reyes. La palabra reyes viene, en pocas palabras, de algo que es reino, ¿verdad? Somos reyes de un reino. El detalle es entender los conceptos de ese reino de nuestro Señor Jesús. El reino de Jesús no era un reino de pobreza, no es un reino de donde sobreabunda el pecado, no es un reino de tristeza, no es un reino de opresión, no es un reino de enfermedad. Es decir, el reino de Jesús, todos los creyentes en Jesús deberíamos de fluir en ese reino, que es todo lo contrario, es larga vida, es abundancia, es riqueza, es poder de Dios manifestado aquí en la tierra. Esto es, el reino de Dios viene incluido con algo que se llama poder, ¿me entiende? Sin embargo, en muchos lugares han conocido a Dios, han conocido a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo lo conocen. Sin embargo, ellos no han conocido quiénes son ellos en Cristo Jesús. Por eso esta serie, creo que va a ser el disco número 12, creo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Creo que es el 12. Hablando de este tema que hace 2 meses lo dejamos y lo volvemos a retomar. Es importante que usted entienda quién es usted en Cristo Jesús. Me explico.
O sea, lo más importante es saber realmente, muchos dicen, el pastor Arnoldo dice esta frase, y se la voy a repetir. Si usted ha escuchado la palabra de fe con el pastor Arnoldo, se va a dar cuenta de esto. Dice, ¿qué es lo más importante aquí en la tierra? ¿Lo que dice Dios, lo que dice el diablo o lo que decimos nosotros? ¿Qué creen que ustedes que es lo más importante? ¿Lo que dice Dios, lo que dice el diablo o lo que dicen ustedes? Bueno, el pastor Arnoldo dice que no es lo más importante lo que dice Dios. Le voy a decir por qué. Porque Dios ya lo dijo. Por consecuencia, la importancia ya está ahí. Actualmente lo más importante no es lo que Dios dice, porque ya lo dijo. Lo más importante es lo que usted dice de lo que Dios dijo. ¿Está captando? Es decir, si usted está enfermo, Dios ya dijo que por su llaga usted es sanado. Pero si usted no lo dice, no se manifiesta el poder de Dios para sanarlo. ¿Está captando? Ahora entiende qué es lo más importante. Lo más importante es que usted hable lo que Dios ya dijo para que se concrete aquí en la tierra lo que Dios dijo. ¿Está captando? Entonces lo más importante es que usted hable la palabra de Dios, porque la palabra de Dios aquí ya está escrito. ¿Está captando? No. Ya está escrito aquí. Pero ¿de qué sirve un libro cerrado si usted no lo va a leer ni lo va a hablar? ¿De qué sirve una palabra cerrada? De nada va a servir este libro llamado Biblia, donde está contenida algo que Dios habló para el beneficio de toda la humanidad. Está aquí. Sin embargo, ¿qué pasa si no se abre? ¿Qué pasa si no se abre? Nadie lo va a conocer. Este libro tiene siglos y siglos. Muchísimos siglos tiene este libro. Sin embargo, este libro por muchos siglos a muchas personas no les ha servido, ¿sabía? Porque se han muerto a corta edad, se han muerto de accidentes, de enfermedades, se han muerto de muchas cosas. Muchas personas no han utilizado lo que está aquí porque está cerrado, pero hay otros que sí lo han abierto, pero tampoco les ha funcionado. ¿Sabe usted por qué? ¿Sí sabe por qué lo han abierto y no les ha funcionado? Porque no lo han hablado. Ahí está, lo leen, inclusive hasta con la mente lo leen, y ahí queda en la mente. Imagínense en su mente registrando: por la llaga de Jesús dice que fuimos nosotros sanados, que Jesús llevó las enfermedades, y nada más ahí está en la mente registrado, pero nunca se habló. Y una palabra escrita no hablada no funciona en el reino espiritual. ¿Sabe usted por qué? Porque Jesucristo, mire lo que dijo en Marcos capítulo 11, mire lo que dijo nuestro Señor Jesús. Marcos capítulo 11, en el versículo 11:23, ese es el texto bíblico con lo cual inició toda la doctrina que nosotros estamos enseñando. Inició a través de un hombre llamado Kenneth Hagin, pero anteriormente ya se practicaba a través de Smith Wigglesworth, ya practicaba estos principios de fe a principios de 1905. Pero no nada más era Smith Wigglesworth, es un inglés, en 1905, sino eran los discípulos de Jesús que practicaban esto. O sea, hace más de 2000 años, aproximadamente 2000 años. Jesucristo le dio esta instrucción hace aproximadamente 2000 años a sus discípulos, y le dice Jesús: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, ¿de qué está hablando? De hablar, ¿verdad? ¿Sí o no? Que dijera este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y ya lo tienen.
os vendrá. Cree que ya lo recibiste, dice una traducción. Cuando tú oras, crees que ya es tuyo, que ya lo recibiste y vendrá entonces la manifestación de ello. Pero Jesucristo estaba hablando de que todo representaba de que nosotros habláramos. ¿Están entendiendo? Pero Jesús, imagínense, si hubiese dicho Jesús, porque de cierto os digo que cualquiera que pensare que este monte se va a quitar y se echara en el mar, y no dudará en su corazón, sino que creyere que todo lo que él pensó será hecho, entonces le será hecho. No dijo Jesús eso. Jesucristo, aparte de que de la función de su boca, pues para que me entiendan, la función de su boca, aparte de comer, tiene otras funciones muy importantes en el reino celestial. Espiritualmente hablando, ese miembro más importante que usted tiene. ¿Me está captando? La boca es el miembro más importante que usted tiene en el mundo espiritual. Y en el mundo natural algunos también es lo más importante, ¿no? Porque le empacan duro. Le empacamos, me incluyo. Entonces fíjese bien, es uno de los miembros más importantes que hay, porque si usted no habla la palabra, de antemano esta serie se llama ¿Quién es usted en Cristo Jesús? ¿Qué puede hacer usted en Cristo Jesús? Me explico. Esto es que cuando entendemos que cuando viene un ataque del diablo, en lugar de usted quedarse callado, al contrario, usted le va a hablar a ese monte, le va a hablar a esa montaña. ¿Qué le va a decir a la montaña? ¿Qué significa montaña? Problemas, dificultades, enfermedades, ataques del diablo, eso significa montaña. Eso significa monte. Usted le va a decir, quítate y échate en el mar. ¿Qué significa en el mar? Porque Jesús ya llevó las maldiciones a lo profundo del mar. Allá llevó las enfermedades Jesús. A lo profundo del mar llevó toda maldición. Entonces, por eso dice, está usted diciéndole a la enfermedad, quítate de mi vida, porque Jesucristo ya te llevó hace más de 2000 años a lo profundo del mar y no me perteneces ni puedes tocar mi cuerpo. Eso es lo que usted, bueno, por eso Dios nos ha hecho seres extraordinarios a través de su palabra, por consecuencia. Este libro abierto, pero si no se habla lo que está escrito, tampoco va a funcionar. Por eso es un libro, en pocas palabras, la Biblia es un libro donde Dios habló, pero para que se manifieste aquí en la tierra, lo más importante es que usted hable lo que Dios ya dijo en su palabra. Por eso nos ha hecho seres extraordinarios, seres como nunca antes había habido en toda la creación de Dios. Cuando usted nació de nuevo en Cristo Jesús, dice en 2 Corintios 5:17 que usted es una nueva creación. ¿Sí sabía eso? ¿Qué cree usted que significa nueva creación o nueva criatura? Nueva significa que nunca antes había habido algo eso. Un género nuevo, en pocas palabras. Esto es, Dios a través del Espíritu Santo y de su palabra nos engendró. Renacimos, pero cuando renacimos en nuestro espíritu, surgió algo que se llama nueva creación. Nueva creación significa, es como cuando usted va al supermercado y le dicen, vamos a sacar un nuevo producto, ¿verdad? Vamos a sacar un nuevo producto que usted va a entender como nuevo producto. ¿Qué entiende usted como nuevo producto? Algo que nunca había. ¿Me explico? Entonces, a lo que quiero llegar es que usted, como hijo de Dios que recibió a Cristo en su corazón, ahora tiene la nueva creación dentro de ustedes, que es un espíritu puesto por Dios o renacido, como le quiera llamar, con características diferentes a los espíritus que nacieron antes de. Me explico, antes de. Esto es, nuevamente Dios restituye lo que originalmente había hecho, hacer una creación de tal manera que fuera tan poderosa que pudiera dominar el planeta Tierra. Pero al contrario, el planeta Tierra está dominando a la creación actual. ¿Sí sabe que el planeta Tierra está dominando la creación?
No debería ser así, porque la iglesia de Cristo estamos puestos precisamente con la función de hablar su palabra y poder controlar los eventos naturales. No que los eventos naturales estén controlando a los seres humanos que Dios puso aquí en la tierra para que reinaran. Es decir, la palabra reino viene de esa creación original. En Génesis 1:26, Dios, fíjese, vamos a Génesis 1:26. ¿Por qué digo que el planeta domina? Porque usted ve de repente un terremoto, una catástrofe, etcétera, y de repente dicen, obviamente que esas cosas vienen del diablo, ¿no? Estamos entendiendo ese asunto, ¿no? Se desbordó un río, inundó un montón de casas, dañó a familias, le quitó bienes a familias. ¿Qué cree que simboliza todo ello? De que el ser humano ha perdido el reinado sobre la tierra. ¿Me explico? A pesar de que en Cristo Jesús debemos de reinar y dominar el planeta Tierra. Sin embargo, no se ha hecho. ¿Por qué cree? Porque conocen mucho a Dios y lo aman y lo adoran. Conocen mucho a Jesús, conocen al Espíritu Santo, lo aman, lo adoran, pero no han conocido quiénes son ellos en Cristo Jesús. No han conocido todo el bien que está depositado dentro de cada creyente. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todo esto simbolizaba la palabra señorear. Si usted lo verifica en otra traducción, usted va a encontrar que Dios creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza, que eso ya lo vimos. ¿Recuerda qué significa imagen? Porque somos la imagen de Dios. ¿Mande? Significa una réplica, pero una réplica significa no igual al original, pues para que me entienda, para que no piense usted o tenga la idea, como muchos creen que en cierta manera son Dios. Por ejemplo, los de la nueva era, lo del panteísmo y todo, ellos creen que son Dios. Los pajaritos, los árboles, todo es Dios para ellos. Los animalitos, todo es Dios. O los que adoran por allá a las vacas en la India, adoran a los animalitos, etcétera. Creen que todo es Dios, pero debemos de entender que el hecho de que seamos a su imagen significa que es una réplica de Dios reproduciéndose aquí en la tierra, pero no con la igualdad a Dios, sino con la semejanza. Esto es, Dios creó el universo a través de su propia palabra. Usted puede crear cosas a través de la palabra que Dios ya dijo anteriormente. Usted puede comenzar a crear cosas en el sentido, no que vaya a crear una isla, pero sí en el sentido de que usted haga algo que ya destruyó Satanás aquí en la tierra. Por ejemplo, y casos muy claros, mire, allá en Sinaloa, en la época de febrero, hay algo que se llama heladas, le llaman heladas, donde siembran frijol. En esa época lo cosechan entre febrero y marzo, por ahí, y resulta que ese frijol se quema la hojita y se quema todo. El caso es que ya no sirve pues ese frijol. Sin embargo, había una persona, obviamente que ese daño ese evento viene de parte de Satanás, el diablo, que quiere dañar a la misma humanidad, y son eventos naturales que es como consecuencia de la misma maldición que entró a través de Adán. Pero nosotros podemos crear que la misma maldición no pueda llegar a las tierras que son de los hijos de Dios. Hubo una persona donde se quemó todo a los lados de él, pero en sus 10 hectáreas que tenía sembradas, un hijo de Dios, un hermano en Cristo de los Mochis, él declaró vida sobre su producto. ¿Y qué cree que pasó? Cosechó al 100%, como decía en la época de Isaac. Este hombre le fue muy bien y su producto no se quemó, porque Dios, a través de la palabra que él habló de bendición sobre ese terreno, declarando vida en esas plantas, nunca le llegó la helada a ese terreno de frijol, y él cosechó abundantemente, como si fuera uno de los mejores años de cosecha. Eso sucedió en los Mochis.
Él creó a través de la palabra de Dios, de lo que él entendió quién era en Cristo Jesús. Él creó vida en algo que estaba dañado, sea por la contaminación, sea por lo que sea por la maldición que cayó a través de Adán. Él dio vida a algo a través de su palabra, porque él declaró vida en ese producto, en esa planta. ¿Está entendiendo más o menos cómo usted es un ser creativo? Usted puede arruinar su vida o puede usted crear su vida en bendición, proyectándose hacia el futuro. Si usted cree que la derrota es parte de la vida común de un creyente cristiano, como dicen, a veces ganamos, a veces perdemos, como se han dicho en los funerales. A veces ganamos, a veces perdemos. El hermano Juancho a los 30 años perdió y ya tuvo su recompensa porque se fue al más allá con Cristo. Es decir, se nos acaba de graduar el hermano. Esos son los comentarios que hacen en los sepelios. Sin embargo, no es una graduación irse a los 30 años. No es una recompensa irse a los 30 años, ¿verdad que no? La recompensa del justo dice que es bienes, riquezas y no sé qué más dice por ahí en Proverbios capítulo 26. A ver, Proverbios, vamos a Proverbios. Esa es la recompensa que usted va a recibir, porque usted habla su palabra. Proverbios, creo que es el 26 o el 24 o del 1 al aquí está, mire, Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, ¿ya lo tienen? Usted va a encontrar muchas cosas aquí de sabiduría en los proverbios. Sí. No sé quién, y ya cuando se iban a despedir le dice una, bueno, dice, nos vemos, dice, ahora ya contamos puras tristezas, a ver cuándo nos reímos. Contando tristeza a las personas del mundo que no conocen a Cristo. Entonces, los creyentes en Jesús no debemos de contar tristezas, ¿verdad? No debemos de hablar cosas malas, al contrario, debemos de hablar lo que Dios dijo a través de su palabra. ¿Quiénes somos nosotros? Es lo que Dios dice. Mire, Proverbios capítulo 22, versículo 4 dice, riquezas. ¿Qué más dice? Honra, que significa reconocimiento, que significa renombre, que significa alguien muy conocido en la sociedad, que significa alguien que las personas aprecian, alguien de gran aprecio en la comunidad. Eso significa honra. Riquezas, pues no se los explico porque ya lo saben. Pero ¿qué más? Riquezas, honra, reconocimiento, pero también vida. Fíjese, riquezas, honra y vida son la remuneración, el pago, como usted le quiera llamar, de la humildad y del temor a Dios. ¿Qué significa humildad? ¿Qué significa temor? Humildad significa que seamos instruibles para recibir su palabra. Esa es la recompensa. Y temor significa reverencia y adoración a nuestro Dios. Esas dos cosas, esa humildad que tenemos para recibir su palabra, trae como consecuencia de que nosotros recibimos la palabra y trae como consecuencia, como pago, como remuneración, riquezas, ¿qué más? Honra y vida. ¿Está captando? Ahora usted puede entender por qué muchas personas, sean que no conozcan a Cristo o sean ya creyentes en Jesús, ¿por qué están muriendo a corta edad? ¿Por qué no disfrutan de la herencia? Porque no han tenido esa semilla de la palabra o no han recibido esa semilla de la palabra que los levante, ya sea de la enfermedad, de la misma muerte, ya sea que los levante de la misma pobreza. ¿Está entendiendo?
Por eso dice que la humildad para recibir la palabra, el temor a Dios, el reconocimiento, la adoración a Dios, y esa humildad que tenemos, eso va a traer como consecuencia de que nosotros tengamos riquezas, honra y vida, o sea, no muerte, en pocas palabras. Por eso les estoy hablando de lo importante que es, primero, recibir la palabra, humildad para recibir la palabra con mansedumbre, con templanza, y segundo, que tengamos ese amor, reconocimiento y adoración a nuestro Dios, que va a tener como recompensa vida, riquezas, y va a ser una persona reconocido, no nada más por Dios, por los ángeles, sino reconocido por los seres humanos, como alguien que viene de Dios. Por eso es importante, ahí mismo en Proverbios capítulo 21, usted va a encontrar en el versículo 23, Proverbios 21, 23. Así es que siempre debe haber la humildad para recibir la palabra, ¿verdad? Hay muchos, como les platiqué un caso del domingo pasado, de una persona que decía, no, yo ya no estoy para sentarme en un lugar a escuchar la palabra. ¿Por qué voy a escuchar la palabra? Si yo ya estoy listo para enseñar, no para que me enseñen. Al rato lo andaba siguiendo la PGR por tranza, porque le robó un hermano. Entonces eso es altanería. Alguien usted que no quiere ya escuchar la palabra, es alguien que ya está, su alma ya no está correcta. Por eso siempre debe haber humildad, y como y esa humildad que tenemos para recibir su palabra va a traer como consecuencia honra, riquezas y vida. ¿Está captando? Entonces es importante que seamos instruibles en la palabra, no que cerremos nuestro oído a no escuchar la palabra. ¿Qué cree que le va a convenir más? ¿No escuchar la palabra o escucharla? ¿Qué cree que le va a convenir más? Después usted va a ver diferencias entre los que no quisieron escuchar con los que sí escucharon. Usted va a ver diferencias en que a usted sí le está funcionando y a otros no. ¿Y a mí por qué no me funciona? ¿Por qué sigo igual de pobrecito? Va a decir la persona. No eres humilde. Si soy humilde porque no tengo dinero. No, no eres humilde porque no quieres oír la palabra. La humildad viene precisamente en ese corazón dispuesto a escuchar su palabra. Entonces es importante que usted, Proverbios 21, 23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará ¿de qué? De angustias. ¿Qué significa guardar su boca? Guardar su boca significa que usted tiene, en pocas palabras, en alta estima lo que está escrito en su palabra. En otra idea, que usted no habla cosas que no vienen en la palabra de Dios, que guarda su boca de no hablar cosas incorrectas que no son bíblicas. Esto es, el decir que viene una enfermedad y de repente decir, yo creo que de algo me tengo que morir. Conozco personas que han conocido la palabra de fe, que aún dicen ellos, de algo me tengo que morir porque el planeta Tierra está contaminado y me tengo que morir aunque sea de un cáncer, dicen ellos. Personas que se les ha hablado la palabra de fe. Y ellos dicen, bueno, me tengo que morir de algo porque el planeta está contaminado. ¿Qué cree que está trayendo? Dice el proverbista, guarda tu boca y tu lengua. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Se van a evitar ustedes el hablar cosas antibíblicas. Se van a evitar angustias. Luego cuando está la enfermedad y la temperatura, todo lo que da, entonces sí, Dios mío, sálvame. Pero antes comenzaron a sembrar en ellos semillas de enfermedad, que de algo se tenían que morir. ¿Está entendiendo? Entonces debemos de instruirnos como buenos reyes que reinamos, valga la redundancia, aquí en la tierra. Y reinar significa que no debemos de morir de una enfermedad incurable. ¿Está aquí entendiendo?
Reinar significa que debemos de dominar sobre las circunstancias adversas que traiga Satanás, el diablo. Por eso dice la palabra, somos reyes. Dios nos puso para que señoreáramos sobre la tierra, sobre los peces, etcétera, etcétera. Ahora, si usted se enferma, no debe de condenarse. De repente le agarró una gripe, una temperatura, no debe de condenarse. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, estoy entendiendo la palabra de Dios, sé que soy un rey y sacerdote, pero vino una temperatura y un virus cayó ahí, una gripe, etcétera. Y de repente muchos se sienten mal. ¿Es que acaso no estoy reinando? ¿Qué pasa? Eso no significa que no esté reinando, eso significa que usted ya creyó la palabra con la cual debe de reinar, pero significa que mientras no tenga la sustancia que se llama fe o una ingrediente de fe superior, a lo mejor todavía algunos virus van a seguir tocando su cuerpo. Lo ideal es que nada lo pueda tocar, pero va a llegar a ese grado en un tiempo que usted continúe oyendo y oyendo y oyendo la palabra de fe, no cualquier palabra. Porque si de repente oye palabra de fe aquí que debe de reinar, que debe de triunfar, pero de repente por ahí en internet se le ocurre oír ahí a un loco que dice que de repente Dios lo está castigando y lo está probando con una enfermedad, está agregándole doble semilla a su mente, no a su espíritu. Su mente recibe doble semilla y ¿qué cree que va a pasar? Va a deambular entre dos mentes. Y Santiago dice que el hombre de dos mentes, mire, vamos a Santiago, el hombre de dos mentes por aquí en Santiago, te le digo el capítulo, Santiago capítulo 1, del versículo 7, no 8. Dice, está hablando de la duda y está hablando todo esto, ¿no? Vamos a leer desde el versículo, Santiago capítulo 1, desde el versículo 3, del versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o constancia, que es la misma palabra. Mas tenga la paciencia o constancia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjese cuál es la idea de Dios. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y muchas personas solamente han leído hasta el versículo 2, algunos hermanos en Cristo. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, dice Santiago. Sin embargo, ¿qué es lo primero que se le vendría a usted a la mente si nada más deja el versículo 2? Gozas, hermano, porque tiene un cáncer. Gozas, hermano, porque está en esa temperatura. Gozas, hermano, porque tiene a su hijo postrado en cama y a punto de morirse. Gozas, hermano, porque la enfermedad es algo bueno. Gozas, hermano. Si solamente leyéramos el versículo 2, eso pensaríamos. Y eso han pensado muchos. ¿Sí sabía que han pensado muchos eso? Pero continuando con la lectura, podemos encontrar por qué debemos de tener gozo. No porque estamos en la prueba ni en la tribulación. Fíjense, el gozo es por esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Sabiendo, fíjense por qué es el gozo. Sabiendo
que la prueba de vuestra fe va a producir algo que se llama paciencia. ¿Por qué es el gozo? ¿Porque está en la tribulación? ¿Porque está a lo mejor con esa dolencia o esa enfermedad? No. El gozo que debe tener usted es porque usted debe saber, o porque sabe, que la prueba de su fe va a producir algo que se llama paciencia o constancia, que es la misma palabra, que significa que usted va a ser paciente o constante en declarar algo que se llama palabra de Dios. Por eso es el gozo, no porque está enfermo. Si viene una temperatura de repente, en lugar de decir, me gozo por esta temperatura, hermano, me gozo porque estoy enfermo en el Señor, como algunos han creído. No, me gozo porque sé, en el nombre de Jesús, que a través de mi constancia, o ser constante, o paciente en declarar la palabra de Dios de sanidad sobre mi cuerpo, decir que por la llaga de Jesús yo soy sano, por eso es mi gozo, porque está la temperatura, pero mi gozo es que por la llaga de Jesús yo ya soy sano, que porque el Señor Jesús llevó las enfermedades, y que es mi garantía y mi gozo de que si soy constante y paciente en continuar declarando esa palabra, la manifestación ya la tengo. ¿Está entendiendo por qué es el gozo? No porque está en la prueba, sino porque usted sabe que hay algo que se va a producir, a través de que usted escuchó la palabra de Dios, hay algo que se produjo que se llama fe, pero también esa fe va a producir algo que se llama paciencia o constancia. ¿Está captando? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, todavía dice Santiago. Y luego el 4 dice, mas tenga la paciencia o la constancia, que mire, se lo voy a leer en el griego. Esa palabra constancia o paciencia es la palabra griega que es hupomoné, así como se escribe o se pronuncia, hupomoné, que significa constancia también, no nada más paciencia, sino constancia, o sea, que usted sea constante. Constancia. Entonces, esa palabra paciencia, constancia, dice el apóstol Santiago en el versículo 4, mas tenga la paciencia o constancia su obra completa. Fíjese, ahí viene el gozo, porque a través de que usted sea constante en declarar su palabra, va a tener su obra completa. ¿Qué cree que significa la obra completa? Esa constancia en declarar su palabra, ser constantes en declarar la palabra de sanidad sobre un cuerpo que está enfermo, va a tener su obra completa, significa que va a dar fruto de sanidad. Tenga su obra completa. Y luego dice, ¿para qué deba tener su obra completa la paciencia que usted adquiere a través de la fe? Para que sean perfectos. Fíjense, impresionante. No está hablando de la perfección de su espíritu, está hablando de la perfección de su mente, de su alma, y también de su cuerpo. Para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿Qué es lo que quiere Dios en ustedes a través de la constancia o la paciencia que usted va a adquirir a través de la fe, a través del conocimiento de la palabra, a través de la palabra declarada por ustedes, que sale de la abundancia de su corazón, habla su boca? ¿Qué es lo que va a tener como remuneración? Que usted sea perfecto. ¿Y qué más dice? Y nada les falte, es decir, que no les falte salud, que no les falte dinero, que no les falte la bendición en otro tipo de las oportunidades, que la gracia de Dios se manifieste en ustedes, que personas, usted halle gracia delante de los hombres y que comience a ver el favor de Dios manifestándose en nuevas oportunidades de trabajos, de empleos, de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que nada os falte a través de ser constantes en declarar su palabra. Por eso es importante que, para que se dé, en pocas palabras, para que se dé la manifestación de que debemos de reinar aquí en la tierra como reyes, como Dios nos ha estipulado a través de Cristo Jesús, a través de su sangre Él nos hizo ya reyes. Pero para que se dé la manifestación de ser un rey, o sea, es decir, de reinar en este planeta Tierra sobre las circunstancias, sobre los problemas, sobre las aflicciones, sobre las enfermedades, es
Es necesario que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios y que comencemos a hablar o proyectar su palabra para que se dé en nuestro futuro. ¿Estamos entendiendo? Por eso, ¿qué más importante? ¿Lo que Dios dijo, lo que el diablo dice o lo que usted dice? Lo que usted dice de lo que Dios dijo es lo más importante, no lo que dice el diablo. El diablo le dice, nunca vas a poder salir de pobre. El diablo le dice, nunca vas a salir de esa enfermedad. A muchas personas les han metido, nunca vas a salir de ese cáncer. El diablo eso dice, pero no es lo más importante lo que dice el diablo. Sino es importante que usted diga lo que Dios ya dijo en su palabra. Y entonces... Exacto. Sí, o sea, debemos, en pocas palabras, un rey debe reinar, pero debe reinar a través del conocimiento de la palabra y aplicar su palabra, hablarla en cada circunstancia. ¿Para qué debemos de nutrirnos cuando no tenemos problemas? ¿Para qué debemos de nutrirnos de palabra cuando no estemos enfermos? ¿Para qué debemos de nutrirnos de palabra cuando todavía no hay manifestación de riquezas económicas? ¿Por qué o al revés, cuando estamos bien económicamente, ¿por qué debemos de nutrirnos de palabra? Para cuando venga eso que le llama, Santiago le llamó la prueba de tu fe. Entonces tú puedas sacar, que por cierto no viene de Dios, pues viene de Satanás, el diablo. ¿Quién probó la fe de Jesús? En Lucas capítulo 4, cuando le dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a piedras que se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, lánzate este pináculo del templo, porque habrá ángeles que te rescaten y te cuiden, etcétera. ¿Quién probó la fe de Jesús? Satanás, el diablo. ¿Quién va a probar la fe de los creyentes? Satanás, el diablo. Por eso usted siempre debe estar escuchando palabra de Dios, para que cuando venga la circunstancia adversa, entonces sí salga y sea expulsada de su corazón eso que se llama palabra de Dios, pero también el apóstol Pablo le llamó el doble filo de la espada, que es su palabra. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que significa en el griego, y creo que en algunas traducciones en inglés dice de dos bocas, porque Dios ya habló su palabra y usted la habla, entonces es una espada de dos bocas, en la cual se deben de sujetar todas las cosas aquí en la tierra para que usted comience a reinar, porque entonces no se vería la manifestación de un reinado cuando solamente somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes, porque la palabra de Dios dice, pero sin el conocimiento de su palabra, muchos van a perecer, es decir, no van a reinar en esta tierra. O sea, lo más importante, en pocas palabras, no es el que usted haya venido a Cristo y sea salvo, sino lo más importante, incluyendo la salvación, es que usted pueda conocer el reino de Dios manifestándose aquí en la tierra. Y el reino de Dios está compuesto por el Rey Jesús, nuestro Señor, y el Rey Jesús, nuestro Señor, lo constituyó usted un rey para que reinara sobre esta tierra. Y la manera de reinar es a través de que usted conozca todo lo que usted puede hacer en Cristo Jesús, todo lo que usted puede hablar de lo que Dios ya dijo en su palabra y se manifiesta aquí en la tierra. Entonces usted podrá, entonces la manifestación de rey realmente se va a manifestar aquí en la tierra. En muchos de nosotros a lo mejor no se ha manifestado, pero en muchos está más próximo a manifestarse porque hablamos su palabra. Pero si usted no desmaya, independientemente de las circunstancias, usted continúa hablando su palabra, entonces llega un momento en que se manifiesta y comienza a operar aquí en la tierra ese poder de Dios, que lo libra de todas las circunstancias. En pocas palabras, no empecé el tema. Juan capítulo 10. Solamente de un pequeño repaso para retomar otra vez en lo que nos hayamos quedado. ¿Está entendiendo? Dice que el Señor nos constituyó reyes. Reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios. Si regresamos a Apocalipsis mejor. Apocalipsis. Es importante que usted entienda. Le voy a explicar también la palabra sacerdotes. También se la voy a explicar.
la palabra sacerdotes, para que ustedes lo entiendan, no en esta ocasión, porque ya terminamos, pero quiero concluir solamente con Apocalipsis, capítulo 1, mire. No es cualquier frase religiosa, ni cualquier frase común, lo que dijo el apóstol Juan. Dice el apóstol Juan en el versículo 5, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel. Y luego dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿A qué reyes cree usted de los cuales está hablando? ¿Soberano de qué reyes? ¿Será del rey de Inglaterra? ¿Será del rey de España? Francisco creo que se llama. ¿Cómo se llama el rey de España? No sé cómo se llama. ¿Será del rey de España que estaba hablando que era el soberano de esos reyes? No. Es el soberano de los que han recibido a Cristo Jesús. Es el soberano de los que Él llamó reyes y sacerdotes. Es el soberano de ustedes, en pocas palabras. Dice, el soberano de los reyes de la tierra. Pero dice algo muy importante. Al que nos amó, es decir, lo amó usted. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y no nada más nos lavó de nuestros pecados, sino que dice que nos hizo. Significa que en pasado legalmente tenemos una posición de reyes, porque Él ya nos hizo, no nos va a hacer. Es decir, usted ya es un rey. Pero la manera en que esa corona de rey, en pocas palabras, que Cristo Jesús ya le puso, usted ya la tiene, esa corona de rey, para que esa corona de rey y esa autoridad que tiene usted como rey, porque los reyes tienen autoridad, ¿sí o no? Todos los reyes, usted no va a encontrar un rey sin autoridad. El rey dice, ve acá, y luego, así como aquel hombre que fue sanado por Jesús, aquel centurión, donde dijo, Señor, yo conozco la autoridad, porque yo manejo esa autoridad. En pocas palabras, yo digo, ve y haz, y hacen. Y también esa misma autoridad se vio en Cristo Jesús, en San Juan capítulo 2, cuando convirtió el agua en vino. Mandó a unas personas, ellos hicieron lo que Jesús dijo. Esa autoridad es una autoridad de rey, porque ese hombre mandaba a sus criados, a sus siervos, a los soldados que estaban a cargo de él, y hacían lo que él decía. Igual, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y hasta el mismo Satanás debe obedecer cuando usted habla algo aquí en la tierra. Los destinados para que el planeta esté en destrucción y en todo ese tipo de cosas, en pocas palabras, somos gran parte de la iglesia. Nosotros, el cuerpo de Cristo, los que Él constituyó e hizo reyes. Entonces, que le queda este concepto muy claro, Él ya lo hizo usted rey. Por consecuencia, usted conoce los principios del reino y la autoridad que le ha delegado Jesús. Por consecuencia, usted comenzará a vivir realmente como un rey y operar como un rey. Usted va a mandar a las enfermedades que salgan, las enfermedades van a obedecer. Usted va a enviar a la pobreza que salga, la pobreza va a salir. Usted va a comenzar a reinar sobre las circunstancias. Ni un espíritu inmundo podrá tocar su cuerpo o dañarle o llevárselo a la tumba, ni un espíritu inmundo de enfermedad, porque usted ese espíritu lo va a echar fuera. Porque la autoridad aquí en la tierra, Jesús se la delegó a su propio cuerpo, que es la iglesia, que son los creyentes del nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Está entendiendo? Y la misma creación, dice en Romanos, ya con esto termino, Romanos capítulo 8. La misma creación, mire, la misma creación está esperando que usted se manifieste a través de la palabra. Porque han muerto muchos hermanos en Cristo, porque ha muerto gran parte de la iglesia, porque ha muerto la persona de una religión que usted conocía, porque murió la otra persona de la otra religión que usted conocía, porque murió la persona que era de la religión cristiana, porque nunca entendió la palabra rey. La palabra reino viene precisamente de rey y de dominio. Jesús tiene el reino y el dominio.
Y usted es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Usted representa a Cristo. Es más, la gente cuando lo ve a usted debe ver a Cristo en ustedes. Porque ustedes y Cristo son uno, dice la palabra, que el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Cristo habita en sus corazones, es decir, el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la cabeza, en pocas palabras, ¿qué cree que pasa con el cuerpo y la cabeza? Son dos. Usted ha encontrado una persona que ande por allá el pie caminando y la cabeza por acá. Dígame usted. Si usted no lo ha visto en el mundo natural, más que en las películas, obviamente. Si no lo ha visto en el mundo, es más, me ha tocado ver así cuando de repente aplastaron una rana, un ejemplo, ¿no? Y de repente se queda el cuerpo acá y salió volando el piecito y todo el pie sigue ya moviéndose. ¿Sí lo ha visto? Pero hay un momento en que deja de moverse. Cuando matan los pollos. O cuando... qué feo. Cuando matan un pollito, pues, para comérnoslos en caldo. De repente, qué rico. De repente sale la pata por un lado y se empieza a mover. ¿Sí o no lo ha visto? Pero llega un momento en que ese pie o esa parte de ese animalito deja de moverse. ¿Por qué cree? Porque no está unido a su propio cuerpo. No está unido a algo que es la cabeza. Nuestra cabeza es Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo, entonces somos uno. Cristo y nosotros, en pocas palabras, y su iglesia somos uno. No porque nosotros seamos Cristo, pues para que usted me entienda, porque hay muchos que malentienden este término y piensan mal, pues y se creen Jesucristo. No nos creemos Jesucristo, sino somos el cuerpo de Cristo, es muy importante. Y Cristo y su cuerpo están unidos, ¿verdad? Él es nuestro Señor, es la cabeza en la cual nos movemos y es la cabeza que nos mueve también a nosotros, a funcionar como cuerpo de Cristo. La misma unción, en pocas palabras, de Cristo, como dijo la hermana, es la misma unción que fluye en su cuerpo. El mismo poder que fluye en Cristo es el mismo poder que fluye en el cuerpo de Cristo. Jesús anduvo haciendo milagros, era el único cuerpo que había en aquella época hace 2000 años. Ahora el cuerpo de Cristo somos nosotros, son los mismos milagros que se deben de ver cuando Cristo estuvo, porque en Cristo Jesús nos unimos, estamos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso dice San Juan capítulo 17. Para que ellos sean uno en nosotros, dijo Jesús. Para que ellos sean uno en nosotros, y esa unidad representa que nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y no nada más me refiero a esta iglesia, para que no entiendan, no somos sectarios, no, todos los que han recibido a Cristo Jesús, aquí al otro lado del océano. En conclusión, la manifestación de los reyes aquí en la tierra, hay algo que los está esperando, que ustedes se manifiesten como reyes. No está esperando la misma creación, no está esperando cristianos religiosos que andan poniendo reglas de cómo vestirse, si la mujer se pinta o no se pinta, las greñas, que no se corten el pelo. La misma creación está. Mire, vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Aparte que nosotros, también en Romanos 8, está hablando de que también nosotros estamos esperando algo. Pero eso no es lo que ya Cristo Jesús nos dejó, mire. Dice, versículo 20, Romanos 8, 19. Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿quién? De los hijos de Dios. ¿A qué cree? ¿Cuál creación cree que se refiera que esté esperando la manifestación de un hijo de Dios? Este texto bíblico aplica en dos situaciones. Una, a la manifestación de cuando usted participe en el arrebatamiento y su cuerpo sea transformado en inmortal, pero también se aplica a la manifestación de usted como un rey, con toda la autoridad que Cristo Jesús le dio, que es la misma autoridad de Cristo, para poder, en pocas palabras,
que esto se manifieste en toda la creación, es decir, en la misma tierra, en los árboles, en las montañas, en todo lo que Dios creó. Mire, fíjese, Romanos capítulo 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud ¿de qué? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si usted sigue leyendo, está hablando del arrebatamiento cuando su cuerpo se transformó en inmortal. Sí, es cierto que está hablando de ello, pero ¿cómo dice esa Biblia? Romanos 8:21, 8:19. Dice, el universo está inquieto, pues quiere ver lo que verdaderamente son los hijos e hijas de Dios. El universo está inquieto porque quiere verlos que realmente son los hijos de Dios. Entonces, dice el 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, en pocas palabras, la maldición entró por el pecado de Adán, en pocas palabras, y la misma creación. Por eso usted ve manifestaciones de temblores, de todo esto, aunque Jesús lo previó eso, pero no era porque Jesús lo dijo que hay temblores, sino es porque la misma tierra está bajo sujeta al pecado de Adán, y a través de ello toda la tierra fue maldita. Así le dijo Dios en Génesis 3:16, por tu causa, Adán, será maldita la tierra. Entró la maldición, entró el pecado, y empezó también la misma atmósfera, el planeta Tierra empezó otra vez a dañarse, en pocas palabras. ¿Y qué cree que espera el planeta Tierra? ¿Qué cree que espera todo esto? La manifestación de los reyes, la manifestación de los que entienden que tienen un reinado y que pueden, a través de la palabra de Dios, crear cosas, terrenos áridos en terrenos fértiles, como el ejemplo que les puse de una persona que su producto no se dañó porque su terreno no fue tocado por esa maldición que venía desde Adán hasta esta época. Cristo nos redimió de esa maldición, por consecuencia no debe haber maldición en la tierra. ¿Por qué no se ha manifestado la bendición de Dios? ¿O por qué todavía continúa en muchas áreas la maldición en personas, en creyentes, en la tierra? ¿Por qué? Porque no han adoptado la actitud ni han entendido la autoridad que tienen en Cristo Jesús, ni la posición de reinado sobre este planeta Tierra, la posición de reyes. Al contrario, se la han llevado de religiosos cristianos, se la han llevado pensando en la carne de los seres humanos. Como les dije un ejemplo hace rato, quítate eso, ponte aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Por eso la autoridad de Dios no se manifiesta en gran manera. ¿Por qué? Porque se la llevan solamente predicando cosas de la carne, limitando a las personas. Oye, sí he sabido que limitan mucho a las mujeres en ciertos lugares. Oye, ponte una falda larga, no andes enseñando, etcétera. Oye, no te pintes porque eso es del diablo. No te pintes porque dice ya que las hijas de Sión se pintaban, andaban todas por allá en Isaías. Y se la llevan solamente fijándose en cuestiones naturales, carnales. Y el apóstol Pablo dijo que eran niños en Cristo. No han salido de bebés espirituales. Por consecuencia usted se pregunta, ¿y por qué el hermano Juancho se fue antes de tiempo? Pues porque se la llevó, nunca entendió su posición de rey, nunca entendió que tenía un reinado sobre la tierra. Al contrario, le echaban la culpa a Dios de sus tragedias. Decían que Dios se los había llevado a una enfermedad. ¿Cómo podrá salir el pueblo? La misma creación está gimiendo que nosotros tomemos nuestra posición de reyes y comencemos a operar y hablar la palabra de Dios, que comience a crear cosas aquí en la tierra. Terrenos que son infértiles comiencen a ser terrenos fértiles, cosas que no funcionan comiencen a funcionar, pero que nosotros actuemos como reyes, no como alguien que no podemos. Si la palabra dice que todo lo podemos en Cristo. Por eso ya no debemos de vivir en derrota, no debemos de ser más derrotados. Todo empieza en cambiar la mentalidad
de nosotros y comenzar a hablar su palabra. Entonces comenzaremos a vivir los principios del reino. Entonces podrá decir la humanidad en general, realmente el reino de Dios se ha acercado a nosotros aquí en la tierra. Pero mientras la iglesia de Jesucristo sigue con sus reglas, cosas religiosas, fijándose en cuestiones naturales que ni valen la pena, entonces no va a fluir todo esto. Pero se está levantando toda esta generación que estamos de palabra y fe, enseñando todos estos principios que van a levantar, y a la misma humanidad van a levantar, vamos a levantar a través de la misma palabra de Dios. Por eso usted ya no va a comenzar más a operar en esas circunstancias, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre, te damos por tu fidelidad y por tu amor. Hemos entendido que eres nuestro único Dios, Salvador, Redentor. Jesús, gracias por toda la autoridad que nos has delegado, Señor. Gracias. Hemos entendido que tenemos una posición de poder aquí en la tierra, Señor, por tu gracia. Lo hemos logrado. Por tu sangre derramada lo hemos logrado, porque tú lo hiciste por nosotros, Jesús. Tú dijiste, yo les voy a dar toda autoridad a ellos para que echen fuera demonios, para que sanen a los enfermos, a los leprosos, hagan ver a los ciegos. Tú nos dices toda esa autoridad, Jesús. Y nosotros estamos conociendo esa autoridad y la vamos a poner por práctica, Señor. La misma creación podrá verse en la misma creación la manifestación de los reyes aquí en la tierra, de todos los que reinamos en este planeta. Satanás, tú ya no tienes dominio sobre este planeta, porque Jesús ya te venció y Él nos entregó las llaves del Hades y de la muerte. También tenemos el reinado sobre esta tierra en Cristo Jesús, porque Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. Y como su cuerpo comenzamos a operar a través del poder del Espíritu Santo para declarar su palabra, y aquí en la tierra se haga lo que tu palabra dice, Señor. Comenzamos a crear bendición donde hay todavía manifestación de maldición. Comenzamos a crear cosas impresionantes a través de tu palabra, Señor. A lo mejor hay negocios caídos, hay personas enfermas, hay personas dañadas, pero con tu palabra, Señor, podremos transformar este mundo de tinieblas para que tu luz admirable pueda penetrar en cada persona que pertenece a ese mundo, Señor, y poder en libertad. Gracias, Señor, te damos. Esa creación podrá cambiar, Señor, su aspecto en esta tierra, independientemente, Señor, de las cosas que suceden en toda la tierra. Nosotros declaramos en el nombre de Jesús que donde estemos posicionados, reyes y sacerdotes, se hará conforme a lo que nosotros digamos de tu palabra, Señor. Por eso declaramos este estado donde nos tocó vivir, donde nos tocó estar, Señor, y ministrar tu palabra, en el nombre de Jesús, que no habrá algo que pueda dañar este pedazo de terreno, Señor. En el nombre de Jesús echamos fuera tragedias, en el nombre de Jesús, que puedan dañar este lugar donde estamos habitando, en el nombre de Jesús. Te atamos, Satanás, y te prohibimos que traigas algún daño en esta zona de la tierra, en el nombre de Jesús, porque nosotros dominamos los aires también a través de tu palabra, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús climas perfectos en esta zona, en el nombre de Jesús. Que llueva cuando tenga que llover, Señor, que no llueva en exceso, dañando cosechas, en el nombre de Jesús, sino al contrario, que sea la lluvia tuya, Señor,
que caiga sobre esta tierra en el nombre de Jesús. Declaramos nuevas oportunidades de empresas que se abren en esta zona. Lo declaramos una zona de abundancia, que fluye leche y miel, donde tus hijos, es decir nosotros, podamos operar también en ello e introducirnos en esta zona económica con la bendición tuya, Señor, de lo que tú quieres hacer en esta parte del planeta, en el nombre de Jesús. Por eso ahora la misma creación comenzará a reverdecer en el nombre de Jesús. Ya no habrá árboles dañados en el nombre de Jesús. No habrá temperaturas extremas. Lo declaramos y le ordenamos al medio ambiente ahora que se regule a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Yo declaro que como hijos de Dios participamos de la abundancia de este estado en el nombre de Jesús, y que esa abundancia comience a llegar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús la recibimos, y en el nombre de Jesús se manifiesta la posición de reyes. Satanás, nosotros reinamos, no eres tú reinando, somos nosotros reinando sobre este planeta. En el nombre de Jesús, principados, potestades, gobernadores, los atamos, los inhabilitamos y les prohibimos que operen en esta zona donde habitamos reyes y sacerdotes. Gracias, Señor, porque tu palabra será hecha. En el nombre de Jesús, tu palabra ya fue hecha. Gracias, Señor. Gracias por esa autoridad que nos has delegado. En el nombre de Jesús declaramos una tierra fructífera en el nombre de Jesús. Árboles que darán su fruto abundante, y que las personas podrán ver que las cosechas de esta zona son las mejores, no nada más de este país, sino del planeta, en el nombre de Jesús. Comienzan a salir frutos extraordinarios, frutas creciendo de una manera milagrosa, solamente por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso.